este curso, María Carmen Bernardo, licenciada en Historia, con varios másteres en traducción, traductora profesional y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de los relatos El sacrificio a Mitra, Estancia en la Lusitania, Cazando mulatas, que fue finalista de la cuarta edición del concurso literario Palabras más todo y su contrario, y El sentir del bosque o del alma maltratada, ganador del segundo premio en la tercera edición del concurso literario Palabras, soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Y, como ya he dicho, es la secretaria académica de este curso y tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno. Yo voy a hablaros de la intrahistoria en la novela negra Azul Marino de Rosa Rivas. España, 1959. Francisco Franco gobernaba dictatorialmente un reino sin rey cuyos pilares eran el ejército, la Iglesia y el partido único. 20 años después de la conclusión de la Guerra Civil, acababa el primer franquismo, dando lugar al final de la autarquía y paso al desarrollismo con el inicio del Plan de Estabilización y Liberalización y la incorporación a la OECE. Sucumbía también el aislamiento internacional, sobre todo por el interés de los Estados Unidos en la posición geográfica estratégica del país ibérico desde el inicio de la Guerra Fría. Todo ello, acontecimientos políticos y económicos salpimentados a partir de ese momento por la conflictividad obrera, estudiantil, eclesiástica y regional, así como por el disfrute de la llamada fiesta nacional, los toros y el nuevo deporte en expansión, el fútbol. Sin olvidarnos de la censura que recorría las arterias, venas y capilares de este régimen y de su sociedad. Señoras, señores, someramente y grosso modo, esta es la historia de un tiempo y un espacio concretos que, en palabras de Unamuno, no es sino el presente momento histórico que cristaliza en los libros y registros. Ahora bien, yo no vengo a hablaros de ella. Barcelona, España, 1959. Una periodista de sucesos y de revistas de sociedad que trata de establecerse como mujer independiente y trabajadora en una profesión relegada al sector masculino y que se enfrenta a diario con la preocupación por ganar un sueldo, los dilemas morales que le impone la madre, que ha descendido socialmente por la depuración del marido, y vivir su vida como desea y le apetece. Un inspector de primera, adepto al régimen franquista, pero no a la corrupción, aunque haga la vista gorda y calle, de ciertos altos mandos policiales y políticos, que trata de llevar una vida ejemplar según la moral y los estándares de la época, con sus dolencias físicas y sus sufrimientos espirituales, como el de descubrir que tiene un hijo rojo. Intelectuales depurados que tratan de rehacer sus vidas y ganarse el pan convirtiéndose en tasadoras de herencia o en escritoras de novelas del oeste para reencontrarse y ubicarse en una sociedad que los rechaza por su ideología y su pasado y que ellos mismos siguen rechazando. Un profesor de inglés que representa el modesto aperturismo del país y la llegada de ideas distintas a las imperantes. Diferencias sociales, clasismo, prostitución, narcotráfico, beneficencia, moral, no siempre medida por el mismo rasero, corrupción, obediencia y jerarquía, relaciones diplomáticas, marineros americanos, líos y un asesinato conforman la cotidianeidad barcelonesa que bien podría salir en el nodo, salvo por lo que perjudicaba la imagen del régimen. Estos hechos, que a priori y según la definición de la RAE no podrían tildarse de acontecimientos, pues no lo son, pues no son los que trascienden por los siglos de los siglos, reflejan lo que Unamuno acuñó como intrahistoria de una época y de una sociedad. Y cito sus palabras: la vida silenciosa de los millones de hombres y mujeres, esto lo añado yo, sin historia, que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Es decir, la vida corriente que transcurre al margen y a consecuencia de su historia. La novela negra no es, pues, solo un asesinato, un crimen que resolver, un policía o un detective solitario o una mujer sexy o independiente, según los tiempos. No, la novela negra transmite un mundo, cada uno a su estilo, al ser fruto de distintos escritores que son a su vez fruto de sus circunstancias e intenciones, de su propia intrahistoria. Y ahora vamos a profundizar en Azul Marino, de Rosa Rivas.
Volvamos a Barcelona, 1959. Atracados en el puerto de la ciudad condal los barcos de la Sexta Flota. Un americano muerto, acuchillado en suelo español, en un bar. Para resolverlo, el cónsul, un contraalmirante en representación de la Marina americana, un policía militar también americano, el estereotipo típico de hombre fuerte, rubio y pelo raso, y un inspector de primera de la BIC, la Brigada de Investigación Criminal Española, también típico, muy tradicional, casado, con hijos, que lo tratan de usted, muy puntual, de traje gris, casi siempre, y que no se permite emociones ni tampoco las considera buenas. Los americanos piden colaboración para resolver el asesinato y tanto el gobierno militar como el civil se prestan rápidamente a decir que sí en aras del pundonor. Las autoridades quieren discreción, obligando a todos los involucrados a firmar acuerdos de confidencialidad. Hay tensión sobre quién tiene la culpa, si los españoles o los americanos, pero a Isidro Castro, el inspector de primera, le da absolutamente igual si es español o americano, blanco o negro, él quiere encontrar al culpable. Y recordemos que, al ser americanos, marineros americanos, no solo hay blancos, sino también negros, y que en los Estados Unidos todavía seguía en vigor la ley de segregación, que se extendía a los barcos, por lo que en los diálogos se transpira el racismo, y no solo hacia los negros, sino también hacia los sudamericanos. De hecho, al muerto, de quien se dice que para ser puertorriqueño era un buen tipo, no quiere, a él mismo no quiere ni que le dé el sol para que su piel no se oscurezca. Y él, que se llama Antonio Vázquez Claudio, quiere que lo llamen Anthony, en un intento de desclasamiento y de separarse. ¿Y qué pinta Ana Martí, la periodista, en todo esto? Una periodista que piensa que la diplomacia es pura impostación y que la superstición religiosa es ridícula, aunque a veces se vea presa de sus garras. Castro la conoce de hace años por haber resuelto con él otro caso y la sube al carro de esta investigación como intérprete de lenguas. Estamos en otoño, en otoño de 1959. Se dice que Eisenhower visitará al caudillo a finales de ese año. Un acontecimiento histórico que se hace notar en los hechos de la vida cotidiana del resto de los ciudadanos. ¿Cómo percibían los barceloneses las visitas de estos marineros militares y la ayuda de los americanos? Azul Marino nos lo cuenta. A las putas no es que les gustaran siempre, pero sí el dinero que dejaban. Se peleaban a puñetazo limpio, sin armas, y se crea cierto choque entre ambas culturas. Veamos. A Castro, el inspector, no le gustaban, y cito: las hordas de marineros grandullones irrumpiendo en las calles de la ciudad con el paso zambo, las voces altas y esas ridículas gorritas ladeadas. No le gustaban los americanos. ¿Por qué? Pues porque eran protestantes, porque iban de defensores de la libertad y de la democracia, reflejando así el rechazo que sienten hacia los americanos, los españoles más nacionales, los que piensan como Castro, que los Estados Unidos, aunque sean anticomunistas, de ahí la colaboración, no deben ser aliados de España porque tienen otros valores y otros principios. Y, ojo al dato, porque asesoran mal al país. Los falangistas, como su jefe, el comisario Goyanes, se oponen, por supuesto, a esta colaboración. Y Castro, como policía, pese a las torturas de la época, se considera civilizado frente a la picana y la quema de cigarrillos del FBI. Los americanos, por su parte, además de decir olé, olé, con ironía alguna vez, acusan de zalameros a los españoles porque les han dado dinero. Otros, sin embargo, piensan que la llegada de los americanos cambiará el país. Bueno, además, también existe rechazo social a estos marineros americanos por parte de las familias, pero no de las chicas que se los querían echar como novios, porque además tenían fama de puteros, bien merecida, y los mandos americanos, pues no querían que fueran de uniforme por las peleas que hacían, por la fama que tenían, etcétera, ¿no? Y porque ellos de uniforme llevaban sus insignias y, bueno, siempre las chapas de identificación. Como pueden observar, los brochazos generales de una historia se van perfilando con sutiles pinceladas acompañadas de nombre y apellidos y, como verán, del clima, las artes y los lugares de una sociedad. En esa Barcelona de 1959 estamos en otoño. El azul oscila entre incierto y gris. Los cielos están encapotados y hay niebla, ridícula ante la londinense, por cierto, donde caen trombas de agua o bien un goteo feo. La lluvia, que es inconstante y caprichosa,
se presenta como un enemigo de los barceloneses, ante lo que se jacta Castro, porque como gallego que es, dice que en Barcelona ni sabe llover. Y la humedad no es lo único que se huele y se siente, también el olor de los puestos de las castañeras, ¿quién no? La tecnología también ha llegado a España, sobre todo a las ciudades. Algunas familias tienen teléfonos en sus casas, sobre todo las clases acomodadas, y también los comercios y las instituciones. No había televisión en general, pero sí radio, que la escuchaban en las casas, y también lo usaban para comunicarse con el barco, y en algunos despachos, como los consulares, había interfonos. En casa de Beatriz Noguer, que es la prima de Ana Martí, hay teléfono y se escucha la radio. ¿Y qué música se escucha? Pues la folclórica, de la mano de Juanito Valderrama, que la escucha su asistenta, a quien le gustan tanto como los seriales y los concursos. La música clásica se reserva para las clases más cultas, como el vals de la Viuda Alegre, pero también hay canciones populares. ¿Recuerdan Tengo una muñeca vestida de azul? También había metro, tranvía y coche, y Ana, como mujer avanzada, no dudaba en conducirlo. Sobre todo, ella no tenía, se lo prestaban sus jefes o su prima, pero las damas de las clases altas ni se les ocurría, iban siempre detrás, con un chofer. La ciudad se opone al campo, con sus ruidos de motores y voces, con sus cines Alexandre Capitol y la confitería Mauri. Esto implica espacios de ocio y tiempo para disfrutarlos. Y la ciudad con sus barrios bien distinguidos, desde el Ensanche al barrio de Gracia, pasando por el barrio chino, con putas y proxenetas, no busquen un orden en esta relación en la ciudad porque no la hay, hasta llegar al Carmelo, donde viven hacinados en casuchas, pasear por el Parque de la Ciudadela, el Mercado de la Boquería o Montjuïc, o incluso salir de los límites de la ciudad al encuentro de las masías del campo. Alguien ayer hablaba de una guía turística, para mí es una especie de guía turística. Y, como en toda oposición, se marcan las diferencias entre lo urbano y lo rural, incluso con carácter despectivo, como cuando Ana habla de que muchos de los casos que cubre despiden un tufo pueblerino y provinciano. Como corresponde al género, las descripciones de lo habitual son muy precisas. La distribución y la decoración de los despachos, de la policía y del consulado, del barco o de los pisos, no es lo mismo el de Beatriz Noguer que el de los padres de Ana, o donde la prostituta se va de ocupa, la palabra es mía, se va enferma porque no tiene otro sitio donde que la cuiden, ¿no? Donde que la cuiden sus compañeras, en el barrio chino. También palpamos otros espacios. Nos movemos por un taller de costura, nos ponemos chorreras, admiramos el trencadís y nos sentamos en silla de Enea. Y como cada 1 de noviembre acudimos al cementerio, cuya parte civil se dedica al entierro de los suicidas, ya que no pueden ir al cielo, según la doctrina católica. Pero los cementerios no son los únicos lugares de enterramiento. También están las fosas comunes para los muertos por delitos políticos. En los barrios había serenos y en los edificios de la clase burguesa y aristocrática porteros, que para Beatriz, la prima de Ana, eran seres, y aquí cito, mezquinos, usufructuarios de un nimio poder y espías de astracanada de vodevil de teatrucho del paralelo. ¿Por qué? Porque eran delatores, fisgones y cotillas que proporcionaban información al régimen sobre los ciudadanos. Aunque, según la propia Beatriz, no llegaban a la altura de los mentideros madrileños del siglo de oro. Se desayuna café, a Castro le gusta cargado. Bueno, más bien se prepara el café y el desayuno. Se merienda café, pero también té. Se va introduciendo a Ana porque va a un club de conversación en inglés. Y en la confitería Mauri se toma café con leche. En los comercios, como el taller de costura o negocios, se les ofrece café a las clientas, café por todos lados. Y se fuma, principalmente los hombres. Castro es un ejemplo de ello, y pese a que los americanos no le gustaban, sí su tabaco, a diferencia de la picadura española. Cualquier momento es bueno para fumar, en la calle, en el despacho, siempre se tiene el tiempo justo para un cigarrillo. La forma de hablar de los personajes marca claramente una época, una generación, una clase social, una educación, y aportan distintas notas de color al transcurso de la trama. He de decir que Rosa Rivas muestra a través de ellos una sensibilidad lingüística digna de admirar. Sensibilidad que se hace patente en la combinación de distintos registros lingüísticos.
Este abanico nos muestra todos los malos ismos de la época, machismo, racismo, clasismo. Por ejemplo, el sociolecto de las clases altas, pompis, cáspita y otras cursilerías eufemísticas, para quienes además ellas, las pelirrojas, no tienen arreglo. El léxico de la educada, que no solo es capaz de hablar de incunables, elaborando multitud de referencias culturales, sino que se le escapa, como a toda persona decente, un mierda de vez en cuando. El idiolecto de Castro, con su típico hay que joderse o el no te pongas farruco que lo caracteriza, o el de las putas, el de los delincuentes, a los proxenetas se los llamaba macarrones, el de los marineros americanos con su negro de mierda, no lo digo yo, lo dicen ellos, o el registro político específico de la época, padre depurado, rojo, las checas de los rojos, los nuestros, etc. Lo normal en esta España de mediados del siglo pasado es hablar solo español. Como el propio Castro dice, yo no hablo inglés. De ahí que necesite un intérprete y quiera llevarse a Ana Martí para que ejerza como tal, porque confía en ella y porque no se fía de los americanos. Pero en él se materializa una repulsa generalizada hacia el idioma extranjero. Tampoco le gusta el francés ni lo francés, idioma reservado a los que podían permitirse una educación como Beatriz Noguer. Y cuando Ana le traduce a la vista, algo que ha hecho muy bien Lorenzo antes, citando palabras de Chandler, porque es lo que viene siendo traducir lo que está escrito en papel en ese momento, como Castro resopla cada vez que Ana pronuncia un galicismo, esta le indica que los va a evitar, porque no querían los extranjerismos, aunque son muy propios de la época y de cualquier otra, porque siempre se cuelan en el lenguaje con o sin razón. Esta versión hacia el idioma extranjero se extiende hasta los colegios. Como tuvieras un acento distinto, tanto en España como en Francia, estabas perdido. E incluso el aparato político sospecha de todo aquel que hable otro idioma o más de un idioma, o más de dos. Permítanme ahora un pequeño apunte y digresión sobre la traducción y la interpretación. Habrá traductor, le dicen a Castro para referirse a un intérprete de lenguas, claro. Uso incorrecto por parte del jefe y también de Castro y otros personajes. Solo la secretaria americana emplea la acepción adecuada, que es intérprete. Pero esto, que parece que yo estoy diciendo que es un error, es un gran acierto por parte de Rosa Rivas, pues recoge el uso generalizado popular del término y los términos específicos que los especialistas, como ella, como los traductores aquí presentes, hablamos y utilizamos en las disciplinas, son distintas, porque para nosotros traductor e intérprete no es lo mismo, pero cuando alguien necesita una interpretación, tráigame usted un traductor. Azul Marino sigue revelando fugazmente infinitos fragmentos que conforman la vida de las personas y a través de los cuales se configuran las escenas, las acciones y el transcurso de la novela. El luto riguroso, en el que toda la vestimenta era de negro y el que iba de luto se aislaba socialmente. Dice en el libro, el duelo lo mantendría mudo varios días. Los muñecos de arroz, el fijador de pelo, el corte de manga de una de las prostitutas, llamadas meucas, que incluso habían tenido carnet de prostituta antes de ilegalizar su ocupación, los meblés, los separés, la ropa tendida en los balcones, los panellets, los deportes viejos y nuevos, desde el boxeo, el fútbol y hasta el baloncesto, que se empezaba a jugar en los coles porque el campo es más pequeño que el del fútbol. Con las metáforas deportivas, en el consulado Castro jugaba en campo contrario. Las enfermedades habituales como la polio o la solitaria, el miedo a la trata de blancas, el delito de contrabando, las institutrices en vez de niñeras porque tenían otro caché, el narcotráfico, bien protegido por los ricos y poderosos que mandan abogados caros a defender la escoria, mostrando así la corrupción, madres preocupadas por el peso de los niños, y en los barrios bajos niños recaderos de soldados y delincuentes para ganarse unas pesetas, algún toque de mitología gallega como el Lobisón, la cárcel, la modelo de Barcelona, los chivatos comprados, las estafas a ancianas con supuestos hijos de exiliados, que llegó a ser un caso de Ana, como otros relacionados con los maquis y los juicios militares rápidos que encubren al culpable para salvaguardar la imagen del régimen y se resumen en juicio, garrote y fosa común, y las palizas permitidas, los chulos a las putas y los padres a los hijos, como la que le da Castro a su hijo universitario al volver del calabozo por ser rojo. También hay elementos que se suelen estudiar a grandes rasgos en clase de historia,
como la autoridad del régimen, la educación y la censura, y que aquí, en Azul Marino, se desgranan características reales de una sociedad, de un tiempo y de un lugar concreto en cada uno de sus rinconcitos. Se respeta y se teme a la jerarquía, que ejerce su autoridad también a puñetazo limpio sobre los escritorios de trabajo o mediante fanfarronadas del tipo «no me pienses tanto y obedece más» o «yo a ti no tengo que explicarte nada», de unas relaciones, en boca de nuestros policías. Era la columna vertebral de unas relaciones sociales inamovibles que impedía sin más la amistad entre jefe y subordinado, obligándolos a mantener la distancia, como es el ejemplo de Castro con su subalterno Sevilla, o incluso Castro, a pesar de que a Ana Martí le caía bien, imposible una relación, y menos reconocer que la respetaba. Además, a la policía, como brazo ejecutor de la autoridad y de esta jerarquía en la sociedad, se le tenía miedo. Los propios hijos de Castro lo temen en casa. Los delincuentes y las putas, por supuesto, pues no hay quien no se sobrecoja ante las torturas que les esperan. Y los ciudadanos más corrientes también, como lo refleja Luisa, la asistenta de Beatriz, cada vez que Castro llama por teléfono para preguntar a Ana. Se echa a temblar. La policía vela por la imagen que España quiere mantener tanto dentro como fuera del país. Y Castro lo representa muy bien cuando le echa la bronca a Sevilla, su subalterno, por llevarse los sándwiches del barco de los americanos, se los mete en los bolsillos. Pues como dice Castro, no son músicos muertos de hambre, sino policías que representan a España. Quizás puede entenderse la acción de Sevilla por el hambre que se pasó en el primer franquismo, durante la guerra, o simplemente las ganas de probar productos nuevos como la mantequilla de cacahuete. Luego se lo podéis preguntar a Rosa. El analfabetismo era patente. Sobre las mujeres descarriadas del taller de costura, las damas de alta alcurnia comentan con desdén: si saben leer y escribir lo justito y las 4 reglas. Pero más humildemente, Ana Martí corrige las faltas de ortografía de la asistenta cuando le deja recados por escrito de quien la llama por teléfono. En Azul Marino, que es la tercera entrega de la trilogía de los años oscuros, se recuerda que Ana estuvo un tiempo trabajando de amanuense y leyendo cartas para gente analfabeta. La migración era también un hecho, sobre todo el éxodo rural hacia las ciudades más industriales y en concreto hacia Cataluña. La otra cara del analfabetismo la encarna Beatriz Noguer, la erudita de casi 50 años, la mujer cultivada y olvidada, rechazada por el régimen que, pese a su vida solitaria, ahora comparte su casa con Ana y se dedica a corregir textos y tasar herencias. Beatriz cuenta con una gran biblioteca en su casa, de la zona noble, y los libros que hay en ella nos cuentan su historia. Tenía libros que había heredado, que le habían regalado, que ella misma ha escrito, y faltaban aquellos que había tenido que vender cuando no tenía otras fuentes de ingresos porque no tenía trabajo, por su ideología. Los libros la evadían de una realidad que le asqueaba, y gracias a ella y a sus conversaciones con Ana nos asomamos a las lecturas de la época. Versos de José Moreno Villa, Fu Manchú, Juan Ramón Jiménez, Quevedo, Ana María Matute, Jaume Vicent Vives, y hasta obras españolas con la ideología acorde a los tiempos sobre higiene racial y del cuerpo e higiene del cuerpo y del espíritu de Vallejo Nájera. E incluso otros aspectos culturales y artísticos como la pintura de Zurbarán o el cine con Amparo Ribelles, Doris Days y las pelis del oeste. Las monjas. Las monjas del internado dan pescozones a los alumnos, los rapan por piojos, separan a las niñas de los niños por temas religiosos, que otro motivo habría, les leen las vidas de santos y niños durante las comidas y colocan a los niños en filas marciales. Un régimen monacal y espartano más que cualquier otro. Encarnan el fanatismo de la religión para Ana y se muestran corruptas al participar en un círculo de prostitución para la clase alta, sobornando a las madres descarriadas y siendo el brazo ejecutor de lo que hoy llamamos maltrato infantil, pues enfermaban a los niños a propósito para que las madres fueran sus putas. La censura, civil o eclesiástica, en manos de enfermos mentales con manía persecutoria, esta es una cita de Ana a Lorenz, al profesor inglés, la censura calaba hasta el tuétano, no se puede hablar mal de nada ni de nadie, hay silencio informativo con los americanos porque solo se pueden dar buenas noticias para aparentar, lo que no interesa se oculta,
Solo se publican historias o casos que convengan al régimen o que tengan moral. Las prácticas de la censura se hacían notar. Por un lado, si la censura no autoriza la publicación, no se cobra. Y Ana, que depende de ello, pues escribe y publica artículos para ganarse la vida, no cobra. Y, lamentablemente, como no hay mayor superioridad que la moral, sabe que si sus historias tienen moral, se las van a publicar. Por otro lado, los secuestros de los números de las revistas o periódicos tenían cierta frecuencia, reflejando así el paso de la historia por la intrahistoria de las personas de a pie. Esta censura impuesta se suma a la autocensura de los ciudadanos por miedo, para que no les pase nada, muy asfixiante para Ana y para su prima. Y que es una novela sin sexo, sexualidad o relaciones del tipo que quieran imaginarse ahora mismo. No voy a dar muchos datos, os dejo que lean la novela. Aunque dejaré que lo descubran, sí me gustaría remarcar algunas cuestiones que configuran la mentalidad y las relaciones de aquellos momentos. De homosexualidad ni hablemos, y no lo digo por mí, sino por los personajes. Castro desprecia y rechaza la homosexualidad, que para Mas y Inri estaba prohibida por ley. A pesar de las ideas avanzadas de Beatriz, por su educación y cultura, mantiene cierta moral antigua. Le cuesta hablar de sexo, le cuesta pensar en mujeres embarazadas solteras o en homosexuales. Llega a comentar que se tiene que limpiar la mente. Incluso a uno de los jefes de Ana, Rubio, al otro no porque es homosexual, le cuesta hablar de ello con una mujer por ser un tema púdico, pero no con el otro porque ya lo he dicho. Pero este otro sufre, en cierto modo, el rechazo porque, aunque se codea con las clases sociales, no quiere hacer evidente pues, que es homosexual porque va a recibir el rechazo puro y duro. En contraste, nos topamos con los típicos machos, que muestran una actitud descaradamente sexual, paternalista y de autoridad hacia la mujer, como el caso de Sevilla, que le huele el pelo a Ana poniendo caras, imagínensela, y Castro lo permite, o el de Goyanes, el comisario, que la mira de arriba abajo, y creo que se lo imaginan también. Toda esta sexualidad permitida a los hombres hetero, hace mella hasta en el pensamiento de las mujeres más avanzadas. Ana, aunque quiere intimidad en la cafetería con el hombre que le gusta, Lawrence Roberts, el profesor de inglés, ni se permite reconocer esta palabra en su cabeza y la engaña diciendo velador recogido, porque no estaría socialmente bien al ser soltera. Entonces vemos cómo cae a plomo el peso de la educación y la moral. Es más, Ana duda si contarle, por muy británico que sea, acerca del asesinato que está investigando, pues no es un tema de conversación para mujeres. Y ni siquiera reconoce que es una cita, pues sería una locura hacerlo. Sin embargo, en esa cita, cargada de tensión, pues porque es una cita, también se deja ver el choque entre culturas, o más bien los estereotipos culturales, no solo entre países, sino entre sexos. En cualquier cita hay silencios agobiantes y no sabe quién hablará el primero. Bueno, pues él, por su carácter británico, calla y bebe café. Y ella, por ser del sur de Europa, por supuesto que no se decía latina, sino meridional, se lanza a hablar sin freno. Creo que se van haciendo una imagen de Ana. Pero ¿cómo eran otras mujeres de aquella época? Por supuesto, no siempre como Ana o Beatriz. Las más críticas, las que cotillean más, si ven algo raro en las cafeterías y le van el cuento a otras, las hay por todos lados. Las mujeres de las clases altas mandan a las hijas a los internados suizos mientras las van casando. Y al varón sí que se lo quedan en casa para educarlo. Se sienten superiores moralmente sobre las descarriadas y prepotentes frente a las reporterillas. Es decir, las mujeres que trabajan, que quieren trabajar o que trabajan para ganarse la vida. Mulier mulieris lupus est. Las de las clases altas se dedicaban a obras benéficas, a ayudar a las jóvenes descarriadas por temas de moral, claro, a quienes enseñan costura, lo típico de la época, que hasta se enseñaba en las escuelas. Y veamos ahora algunos ejemplos de las más desgraciadas. Mandan a servir a una joven, podría ser cualquiera de España, desde un pueblo de Extremadura a Barcelona, una de las capitales. El señor la preña, los padres la repudian y la señora la mete en una casa de descarriadas. A los niños de todas estas descarriadas, recogidas por una institución benéfica de mujeres y religiosa, por supuesto, los mandan a un internado. Pero las instituciones de acogida no tenían buena fama, como Ana piensa y nos cuenta. Otro ejemplo.
la que se queda embarazada del novio. Ambos son de familias conocidas y el novio se olvida de ella en cuanto lleva un bollo en el horno. Y los padres la mandan a un reformatorio de otra ciudad y la declaran muerta, llegando a publicar la esquela en la prensa. Como ven, e incluso pueden recordar, el embarazo no deseado no está bien visto, pero ni por asomo ponerle solución. Ya saben que el aborto estaba prohibido. Pero no todo es tan horrible. Otras mujeres que vienen de familias de pequeños comerciantes consiguen establecer un negocio e incluso moverse por círculos sociales altos, para sus clientes, como el taller de costura. Y otras logran trabajar en lo que quieren, como la propia Ana, que comienza su andadura en el periódico La Vanguardia, para el que también trabajó su padre. Sin embargo, tiene que dejarlo. ¿Por qué? Por ser mujer, trabajadora e independiente, en un momento en que no se permitía ninguno de estos atributos a una mujer, ni el de ser mujer. En Azul Marino, Ana ya lleva 5 años trabajando para El Caso, considerado un periódico de menor caché por dedicarse a sucesos. Como recuerda ella misma, El Caso lo compran las criadas y lo leen las señoras. Debido a su primera experiencia, comienza publicando con seudónimo y acaba atreviéndose a usar su nombre, lo que le valió cierta fama. También trabaja para la revista Mujer Actual con artículos de sociedad, y cito, más adecuados para una mujer. Azul Marino nos permite conocer otros periódicos y revistas de la época, tanto nacionales, ABC, Noticiero Universal, Triunfo, como internacionales, Paris Match, junto con lo que se publica y se deja de publicar, como por ejemplo La Guerra de Ifni, volviéndose a entrelazar de este modo la historia con la intrahistoria en esta novela. Frente a la mujer típica, la esposa, que podría ser la de Castro, se encuentra Ana, representando por suerte o por fortuna a las mujeres que van abriéndose paso. Hemos dicho periodista, que lleva pantalones, pero lleva pantalones con la excusa, pues necesitaba una excusa, de que investigaba en lugares complicados. Una mujer que no se casa cuando corresponde, que saluda con apretones fuertes de mano, a Castro odiaba que la saludara con apretones fuertes, que evoluciona en madurez y confianza, pero que, como mujer de una época dictatorial, machista y represora, sabe cuándo tiene que callar. Es consciente de que Castro dispone de ella casi a su antojo, es la autoridad hecha varón y para no quedarse sin la oportunidad de investigar o de conocer, ella acata. Ana, como cada uno de nosotros, también tiene dilemas por lo que es, lo que quiere y lo que debe ser, que es lo que se impone. Reflexiona sobre los sacrificios personales, familiares y profesionales que hace por ser mujer, periodista e independiente, y el precio que tiene que pagar. Pero como no quiero discriminar, también voy a hablar del hombre de esos tiempos, aunque muy brevemente. Castro, por muy recto que esté presente, es un machista empedernido, tradicional, casado, con lumbago y ataques de ciática, lo que podría ser el día a día de cualquier mortal. Cree que a él le resulta más difícil ser un buen padre que a su mujer una buena madre, porque ésta no tiene que pensar, solo obedecer. Y él sí debe tomar decisiones. Aún así sueña, como muchas familias de la época, con que sus hijos vayan a la universidad, sus hijos varones, que además son los que tienen, pero no con que les salgan rojos, claro. Y por supuesto, Castro no quiere sentirse vulnerable ante una mujer. Como el tema va de barcos, él tiene que desplazarse al barco y hay lanchas y él se compra biodramina, que todos conocemos. A pesar de ello, se marea, pero lo peor es que se cabrea muchísimo porque Ana lo ve vulnerable. Que menudo cabreo, es como que la odia, que no la quiere ni mirar. En fin, como contrapunto, aunque con ciertos comportamientos también machistas, no todo se elimina, porque no todo se elimina siempre de un plumazo. El padre de Ana, más humilde, experiodista, se siente culpable de la degradación social de su familia tras su depuración ideológica y la muerte de su hijo, que llegó a estar en un campo de concentración tras huir de España, y se siente culpable de que se hayan tenido que mudar de casa y de barrio y de que escasee el dinero. Pero a él no se le caen los anillos y trabaja en lo que puede, primero en un colmado, hasta que se convierte en escritor de novelas del oeste e incluso de novelas románticas del tipo de las de Corín Tellado, siempre bajo seudónimos, masculinos para las primeras, las del oeste, y femeninos para la segunda, las románticas. Reconoce que así está bien, pues le llega a decir a Ana que no querría volver a ser periodista porque no quiere trabajar para los franquistas. Para concluir,
En 1959 soplan nuevos vientos en el país. Vientos de cambio que hacían que la vieja guardia perdiera cada vez más terreno y con ella sus acólitos que los rechazaban, como Goyanes, pero algunos los miraban con recelo, incluso creen que no va a cambiar nada, como Beatriz Noguer, que acaba emigrando a Francia porque se asfixia, y otros los recibían con los brazos abiertos, como la propia Ana. Incluso esos vientos de cambio se cuelan sin querer unas veces y queriendo otras en nuestros personajes. Digamos que se revelan a su forma. Ana, que va adquiriendo cada vez mayor confianza en sí misma, llega a romper la norma y la moral imperantes, una vez sutilmente y otras no tanto, lo que casi le cuesta el trabajo, y sería un déjà vu familiar. Y digo que casi le cuesta por la presión de las damas de la alta sociedad a las que no les había gustado ni las verdades que les dijo ni el modo. Y Ana no puede permitirse el fracaso profesional, pues sería darle la razón a su madre, que ejemplifica el pensamiento generalizado de ella hacia la mujer, esposa y madre y en casita. E incluso Castro, por machista y hombre que sea, este personaje también evoluciona y acaba contestándole ligeramente mal a su superior, lo que es incluso toda una sorpresa para él mismo. Y hasta aquí puedo leer. ¿Que quién fue el asesino? De eso tampoco voy a hablar. No ha sido el objeto de esta charla, ni tampoco destripar la novela, aunque algunas cosas he dicho, ni analizar siquiera cómo se enfoca la investigación del asesinato, sino dar unos apuntes del mundo que manifiestan los personajes de esta novela negra, ubicados en un tiempo y un lugar concretos, con sus caracteres, sus formas de vestir, sus maneras de hablar y de comportarse, de sentir, de pensar, sus conversaciones y con su modo de mirar hacia su mundo en su día a día. Estos apuntes no son fruto del azar ni de la pura intención de adornar una novela, sino de una labor ardua de documentación, tanto oral como escrita, de Rosa, para reflejar una intrahistoria lo más fiel posible a la que vivieron nuestros antepasados no tan lejanos, y transmitirnos unos detalles que los libros de historia no recogen, que no se enseñan en las clases de historia y que la historiografía pasa por alto por dedicarse precisamente a los grandes acontecimientos y no a los hechos más mundanos. En consecuencia, Azul Marino es una muestra muy representativa de cómo el género de la novela negra rescata la historia y de cómo la documentación y la inmersión de la escritora no es meramente un esfuerzo ambiental, sino una voluntad de revivir la historia, cuyo resultado es incluso más fiel de lo que puede llegar a ser la historiografía misma. Muchas gracias. Pues abrimos el debate. Voy a poner el micrófono. Sí. Yo quería preguntar a Lorenzo, a lo mejor es desplazar un poquito de lo que hemos hablado hoy, pero si como escritor y licenciado en Derecho se ha planteado alguna vez, como han hecho muchos escritores, inspirarse en lo que pasa en los tribunales para entender una mentalidad criminal o una sociedad. Si alguna vez ha tenido la tentación de irse allí a los juicios y ver qué se saca de allí. Bueno, más que la tentación, he tenido la obligación de ir a algún juicio como abogado y durante la década larga que ejercí la profesión de padecer las vicisitudes de la Administración de Justicia en España. Tengo que decir que eso me ha dejado muy pocas ganas de escribir literatura sobre ello, ¿no? Yo la verdad es que siempre que se me acerca, por ejemplo, un policía y me dice que lee mis novelas, creo que tiene doble mérito, ¿no? Porque yo no leería novelas sobre lo que estoy haciendo todos los días y menos escritas por un indocumentado, ¿no? Que es lo que os sucede en este caso, ¿no? A mí me resulta difícil, con carácter general, concebir la ficción como un espacio en el que yo me dedique de forma prioritaria a volcar lo que ha sido mi experiencia personal, mi profesión, mis
avatares biográficos, ¿no? He escrito muy poca literatura autobiográfica, no es que haya escrito cero. He escrito algún libro de viajes, todos los libros de viajes son autobiográficos. En alguna novela he deslizado algún detalle respecto de cómo la historia llegó a mí o cómo yo me he acercado a esa historia o esa historia me ha interpelado. Pero para mí, desde niño, además, porque yo escribo desde niño la ficción literaria no es una forma de ahondar en mi limitadísima peripecia personal o en lo que tiene que ver con mi limitada peripecia personal, y el derecho forma parte de mi limitada peripecia personal, sino de indagar otros espacios, de indagar el espacio de los otros, de intentar entender lo que no forma parte de mi vida, lo que no forma parte de mis cualificaciones, lo que no forma parte de mi experiencia personal, ¿no? Y en cierto modo yo he utilizado la literatura como mecanismo de expansión de la experiencia personal. Yo no he sido nunca guardia civil, pero he estado con muchos guardias civiles en muchas situaciones en las que yo no habría estado si no escribiera ficción donde los guardias civiles son protagonistas. Y aunque eso fuera una experiencia instrumental para la literatura, ahora mismo forma parte de mi bagaje personal. Es decir, en cierto modo ha ensanchado mi propia experiencia, ¿no? Entonces, esa es una razón general para no hacerlo, ¿no? Pero tengo una razón quizá más específica, ¿no? Si yo tuviera que analizar con criterio de narrador las posibilidades que ofrece la Administración de Justicia para contar historias atractivas, interesantes, tendría que concluir que son pocas. Son pocas por una serie de razones, ¿no? Por ejemplo, en España los procedimientos son muy formales y están muy estereotipados. Incluso la forma de hablar y de escribir es muy estereotipada. No sé si alguien presente en la sala ha tenido la desventura de estar en un juicio, pues suele ser una desventura normalmente, pero habrá visto que la comunicación es muy rígida, que el acto del juicio en España es muy rituario, tiene muy poco margen a la espontaneidad, a la improvisación. Hay alguna excepción, que son los juicios penales con jurado, donde a través de la práctica de algunos abogados y de la propia Fiscalía se han introducido mecanismos más dinámicos, pero siempre muy sometidos a la autoridad del presidente, que es el presidente del tribunal, que da y quitas palabras, al que hay que pedir la venia, eso de protesto y tal, esas cosas, y ponerse de pie y acodarse, todo eso en España es absolutamente impensable, es todo rígido, la toga y todos quietos, ¿no? Entonces, tiene como pocas posibilidades de entrada. Luego, hay otro problema que tiene la Administración de Justicia en España, que es su falta de inmediatez, lo que la convierte en absolutamente anticlimática desde el punto de vista narrativo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Pensemos que vamos a contar como una apasionante historia, que podría serlo, ¿por qué no?, la historia de los ERE de Andalucía, ¿no? Es una apasionante historia de un montón de millones de dinero público, inculpados expresidentes, en fin, oye, tiene todo. Una jueza que además es una jueza polémica, que entra y sale con un maletón, que luego él se incapacita porque tiene la neuralgia del trigémino o sea, está llena de cosas la historia, ¿no? Digo, oye, pues aquí esto es, hay un montón de rock and roll, ¿no? Pero, oye, es que ¿cuánto ha durado la historia? Es que todavía es el día de hoy, han pasado 14 años o 18 o 24, yo no sé, yo he perdido la cuenta ya, y todavía está pendiente de decidir, que parece que se decidirá hoy o mañana, la suerte de los dos personajes principales. ¿Qué historia aguanta 16 años esperando, de los cuales durante 14 no pasa absolutamente nada? Y lo que pasa por escrito, ¿no? Y aunque al final sea tan sensacional como dice el poeta, ¿no?, después de todo fue nada, ¿no? Es decir, después de tantos procedimientos, tantos cientos de miles de euros de dinero público invertidos en los juicios, al final todo va a acabar en absolutamente nada. Pero claro, la dimensión temporal es tan contraria a la emoción que cuando pasa ya están hasta disecados los personajes, ¿no? Cuando se desenlaza todo, están disecados como personajes públicos. No, afortunadamente pues están vivos y espero que les queden muchos años de vida saludable y feliz, ¿no? Pero como personajes ya son objeto de taxidermia, ¿no? O sea, ya no tienen ningún tipo de vitalidad narrativa, ¿no? Yo eso lo he intentado contrarrestar a veces, pues mira, la última novela que yo he escrito de ficción criminal, que además la he escrito con otra persona, por insistencia de esa persona, yo me resistía como gato panza arriba por todas estas cosas que estoy diciendo. Por insistencia de esa persona aparece el acto del juicio. El acto del juicio. Además aparece la investigadora
que es una agente de policía judicial, con su comparecencia en el juicio, que contra lo que mucha gente piensa, pues el policía que ha investigado el crimen comparece en el juicio como un testigo más. No es sino un testigo más, que depone delante del tribunal y se somete a interrogatorio por parte de la Fiscalía y sobre todo los abogados defensores, que son los que más caña le suelen meter, ¿no? Lo que tiene ciertas posibilidades dramáticas, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que esto sucede 2 años y medio después de la investigación, cosa que es bastante generosa por nuestra parte, es decir, porque es la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene bastantes salas y que, bueno, puede ser relativamente ágil, ¿no? Porque hay casos que 2 años y medio sería poco. Pero ¿cómo se puede contar esa historia contando el juicio? Pues utilizando un recurso narrativo que es más o menos anómalo, que es que toda la investigación la contamos en flashback, para poder precisamente tener el acto del juicio, ¿no? Es decir, tienes que recurrir como a expedientes narrativos excepcionales para poder contar la historia sin que resulte contraria a la emoción de la narración, ¿no? Empezamos con una policía que tiene que ir a un juicio a declarar lo que ha visto en la investigación y luego ella le cuenta la historia a una tercera persona cuando vuelve del acto del juicio, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa novela, pues renunciamos a la intriga, que para mí no es un elemento esencial de la ficción criminal, pero bueno, para muchos lectores sí, con lo que corres un cierto riesgo, ¿no? Porque ella llega a la sala y en la sala están los 57 imputados, que hay 57 imputados, sentados en el banquillo. Es decir, ya sabemos quiénes son los malos, ¿no? A dónde ha conducido la investigación. Luego la novela tiene que jugar en flashback contra la pérdida de la intriga y tratando de sostener la emoción de la narración en otra cosa, en cómo la inspectora, frente a muchas dificultades, algunas opuestas por la propia Administración de Justicia, llega a sentar en el banquillo a esas 57 personas, ¿no? Es decir, que realmente, no es que no lo haya hecho nunca, pero considero que hay una dificultad de índole personal. A mí me atrae menos indagar literariamente en lo que me es más directamente familiar, y luego también pues hay un problema derivado de, no sé, fijémonos en cuántas teleseries estadounidenses de éxito hay de abogados, por no hablar de películas, ¿no? En España ha habido alguna serie de abogados, ¿no? Yo recuerdo una que fue prácticamente exitosa, como Anillos de Oro, que era de abogados de familia, y otra que se llama Turno de Oficio, que era de abogados de oficio, ¿no? Pero no hay muchas más. Yo, de hecho, hace unos años, por impulso de un abogado que tenía además un caudal de historias muy interesantes, precisamente de derecho de familia, donde se producen situaciones verdaderamente alucinantes, pues bueno, planteamos hacer una serie de abogados. Yo ahí estaba un poco, no llevaba el timón, ni llevaba el impulso. En realidad el impulso lo llevaba el abogado que quería montar esta serie, y yo pues le eché una mano, ¿no? Pero la receptividad que encontramos fue cero, precisamente porque yo creo que los propios productores y las propias cadenas se daban cuenta de que es difícil contar estas historias, ¿no? En otros sistemas jurídicos hay mucha más inmediación entre el planteamiento de la historia y la resolución, ¿no? Cuando hay sobre todo estos espacios vacíos, ¿no? ¿Qué haces para contar una historia cuando se produce un crimen? Hay una instrucción más o menos rápida de 2, 3, 4, 5, 6 meses, y luego hay 3 años en los que no pasa nada. No pasa nada, absolutamente nada. El malo, si el crimen es muy gordo y hay riesgo de fuga, está en la cárcel, y si no es tan gordo o no hay riesgo de fuga, está en su casa en libertad provisional esperando. ¿Qué cuentas ahí, ¿no? Yo quería hacer 2 preguntas para Lorenzo, una general y otra particular. La general es qué papel en esa línea de escritores de novela negra ocuparían Jorge Luis Borges y Bioy Casares, y con sus personajes paródicas, y una personal, qué dificultad tiene escribir a 4 manos, que es lo que últimamente está publicando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto de Borges y Bioy Casares, que además son lectores oceánicos, ¿no? Pues yo creo que claramente parten de la ficción policial
británica, casi más que, bueno, pues bien sabido, Borges era muy anglófilo, y parten de esa tradición. Y a partir de esa tradición, el personaje de Isidro Parodi tiene rasgos paródicos, como su propio apellido indica, y también de homenaje a, yo diría, al ingenio, ¿no? Lo que los anglosajones llaman wit, que está en las obras de un Conan Doyle o de un Wilkie Collins, ¿no? Y diría que están en esa tradición y que es un ejercicio, además, que no tiene, que se aparta muy voluntariamente de lo que sería la ficción criminal estadounidense, sobre todo la de la época dorada, ¿no? Son historias muy forzadas, ¿no? El investigador es muy forzado, un tipo que está en prisión es el que resuelve los crímenes, ¿no? Yo creo que tiene más de juego y tiene más de parodia barra homenaje a esa ficción policial británica clásica que de conexión con la novela negra, ¿no? Y además hay como una mirada sobre la novela policial como precisamente algo que les seduce por su intrascendencia, ¿no? Ambos son bastante irónicos y, por ejemplo, es conocida la dicotomía entre ellos, o entre Borges principalmente, y Sábato, ¿no? Sábato, que es el otro escritor argentino coetáneo que representa como todo lo contrario que representa a Borges, ¿no? Pues también aquí estaban divididos, ¿no? Mientras que Borges hace esta parodia, que al mismo tiempo es un homenaje y un reconocimiento del valor que tiene este juego literario en torno a la ficción policial, para Sábato la novela policíaca era directamente deleznable, es decir, era una pérdida de tiempo, ¿no? para espíritus ociosos. En cuanto a la segunda pregunta, pues escribir a cuatro manos tiene, primero, yo diría que depende de qué. Es decir, se puede, de hecho hay territorios de la escritura donde la escritura a 4, 6, 8, 14 y hasta 20 manos es habitual. Por ejemplo, la escritura audiovisual. Hay muchas, sobre todo en los productos audiovisuales de largo recorrido, acaba habiendo multitud de manos, y hay series de estas que han tenido un montón de temporadas que han llegado a acumular decenas de guionistas, literalmente, sin exagerar, ¿no? No son raras las películas con 2 o 3 guionistas. Yo mismo fui nominado al Goya como guionista escribiendo con otra persona, ¿no? Digamos que esa escritura, pues por su propia naturaleza, no solo no resulta difícil escribirla a cuatro manos, sino que puede incluso resultar más fácil, en la medida en que es una escritura preparatoria de una escritura que finalmente la escritura de la película se acaba haciendo con la cámara y con los actores, ¿no? Digamos que el guión es una preescritura de la película, y tener cuatro manos, tener 2 miradas, tener 2 sensibilidades, muchas veces ayuda, y a veces hay incluso reparto del trabajo. Yo mismo, aparte de esa experiencia, he escrito guiones con otras 2, con otras 3 y hasta con otras 4 personas, y ahí puedes hacer cosas como, por ejemplo, repartirte el trabajo. Hay gente que dialoga bien, hay gente que te monta bien una secuencia larga, hay gente que, bueno, pues haces un reparto y al final, como todo eso se va a unificar en una escritura que es la realización cinematográfica, pues digamos que ese cóctel viene bien, ¿no? Tampoco es demasiado difícil, aunque ya tiene algo más de dificultad, la escritura de no ficción. Yo también he escrito con otras personas, no ficción. Y en algún caso, pues fíjate, la primera vez que yo lo hice, y bueno, con relativo éxito, el libro ahí sigue, se sigue reeditando y demás, pues era una persona a la que tampoco conocía mucho. Nos habíamos conocido, habíamos coincidido en el interés por la historia, que era una historia que los dos considerábamos que no se había contado y que tenía mucho sentido contar, como es la participación de España en lo que podríamos llamar la Segunda Guerra de Irak, la de 2003-2004. Y bueno, la razón de empezar a escribir juntos fue porque a los dos nos interesaba la historia, porque a los dos nos parecía que ese silencio estaba escamoteando al lector español una historia que le pertenecía, y porque los dos, bueno, pues identificamos que esa historia se podía contar. No era una historia imposible, no había más que ir y hablar con la gente que había estado allí.
que habían vuelto todos a España, además, o sea que ni siquiera había que irse a Irak, ¿no? Y en ese caso, la razón de escribir juntos fue, pues bueno, la persona que me lo propuso él, era lector mío y había visto mi trabajo sobre otros episodios de la historia reciente de España, y él era militar profesional. Eso nos daba mucho juego, ¿no? Digamos que éramos complementarios. Yo podía a lo mejor llevar un poco la voz cantante, armar la historia y darle un sentido, pero él había estado en misiones internacionales. Él conocía a muchas de las personas con las que teníamos que hablar, ¿no? Que nos tenían que contar cosas que no siempre era fácil que hablaran de ellas, ¿no? Entonces ahí, pues casi te diría que haber sido dos da como resultado algo mejor de lo que yo habría conseguido solo o de lo que él habría conseguido solo, ¿no? Lo que es más complicado es plantearse la escritura a cuatro manos en la ficción, porque la ficción está llena de decisiones personales. Está llena de decisiones personales desde la elección de la historia, la mirada sobre la historia, hasta la colocación del último adjetivo. Es decir, es que la escritura de ficción está llena de decisiones individuales, ¿no? Entonces, eso creo que solo lo puedes hacer con alguien con quien tengas mucha confianza, con quien tengas mucha complicidad y con quien tengas una relación de respeto recíproco que tiene que llegar muy lejos. Tiene que llegar tan lejos como, yo quizá la mejor manera de ejemplificar lo que se me ocurre es una sensación que he tenido varias veces escribiendo con Noemí, ¿no? Que es con quien he escrito estas 3 novelas, y antes otras 3, que casi fueron una especie de entrenamiento para poder escribir estas 3, ¿no? La sensación es que tú a veces, mientras estás trabajando con otra persona en una obra de ficción, estás dando lo mejor de ti para desarrollar, potenciar, culminar una idea que no es tuya. Eso no es algo a lo que el novelista esté acostumbrado, ¿no? El novelista es el dueño de su huerto, ¿eh? Lo tiene perfectamente vallado, elige qué hortalizas lleva o no lleva, y de repente verte trabajando ese huerto en el que alguien te ha puesto lo que estás intentando sacar adelante, ¿no? Pues supone un cambio bastante relevante, ¿no? Pero una vez que lo aceptas y una vez que asumes que la idea que aporta esa otra persona puede tener el mismo valor que las tuyas, es curioso porque te descubres trabajando incluso más a gusto sobre una idea ajena que sobre una idea tuya. Y además teniendo otra sensación que es muy difícil de tener respecto de tu propia escritura. A mí me ha pasado, y se lo comentaba a Noemí, lo he comentado alguna vez en público también, en la última novela, que ella tuvo 2 o 3 ideas que yo nunca habría tenido, porque no están en mis coordenadas de la ficción criminal, y que una vez que lo discutimos bastante, porque como no estaban en mis coordenadas, me tuve que convencer, ¿eh? Igual cuando yo le propongo algo que no le convence, pues también hay que discutirlo, ¿no? Después de discutirlo y consensuar que sí, que lo íbamos a hacer, pues a mí trabajando sobre esas ideas me ha pasado algo que es muy raro que te pase cuando trabajas solo, que es que lo que estás escribiendo te conmueva a ti mismo y te conmueva incluso profundamente. Yo en algún momento de la última novela, en algún pasaje que proviene de ideas de Noemí, dije, es que esto realmente es mucho más emocionante de lo que yo podía prever, ¿no? Cuando trabajas sobre tus propias ideas, más o menos ya te conoces, sobre todo al cabo de tanto tiempo, ¿no? Y ya sabes más o menos lo que da de sí, ¿no? O lo que das de sí, no te sorprendes tanto. Pero cuando estás trabajando sobre una idea de otro, a veces encuentras esto. Y a veces, precisamente, si consigues equilibrar todo eso, que es difícil de equilibrar, pues no sé, por ejemplo, mira, otro ejemplo que puedo mencionar. En mis novelas policíacas normalmente no aparecen los fiscales, pero no es porque les tenga tirria, ni porque haya tenido, por lo contrario, tengo hasta algún amigo fiscal, ¿no? La razón es muy sencilla, tal y como está configurado el proceso penal español, los fiscales, en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo los casos que dan lugar a ficciones, ¿no? Homicidios, por ejemplo, ¿no? No intervienen prácticamente hasta la fase del juicio. Es decir, hasta esos 2 años o 3 años o 4 años después, ¿no? Como la mayoría de las novelas no llegan al juicio, pues el fiscal no aparece, ¿no? Y fue Noemí la que me propuso, dice, oye, ¿por qué no metemos al fiscal? Y no es que no se le pueda meter, ¿no? Es decir, hay situaciones y circunstancias en las que un fiscal puede tener más protagonismo o un cierto protagonismo en la
fase de instrucción. Bueno, pues yo nunca me había planteado trabajar con ese personaje. Y yo creo que al final el fiscal es uno de los mejores personajes de la novela. Y por su participación y por cómo, en cierto modo, ese fiscal que podría abstenerse de hacer gran cosa hasta el acto del juicio y que, sin embargo, se implica para que la investigación consiga llegar hasta los últimos capilares de la red de responsabilidades que hay en ese caso, que es tan amplia como que acaba habiendo más de medio centenar de personas imputadas, pues la labor de ese fiscal que podría no hacerlo, como diría Melville, bueno, dice preferiría no hacerlo, ¿no? Que muchos de sus compañeros preferirían no hacerlo, pero él prefiere mojarse, en el fondo lo convierte en ese caballero andante, ¿no? Que también encarna Philip Marlowe, que hace lo que otros no harían, ¿no? Pero precisamente porque él lo hace, la justicia, o por lo menos la acción inicial de la justicia, llega más lejos de lo que habría llegado antes, ¿no? Bueno, pues yo el potencial de ese personaje, para algo que para mí es tan consustancial a mi propia visión del género, no lo habría visto por mí mismo. Si ella no me hubiera planteado una y otra vez, tenemos que alguna vez meter al fiscal, y aquí, ¿por qué no metemos aquí al fiscal? Bueno, pues trabajando sobre la idea de otro, llegas a veces a ese sitio inesperado. Yo iba a hacer una pregunta también sobre lo de trabajar a cuatro manos, pero tampoco me ha quedado del todo claro, de alguna manera, cómo es en la práctica. Habláis mucho antes de escribir. Bueno, yo había entendido que la idea de meter el juicio era de Noemí, pero ahora he entendido que es la idea de que estamos hablando de la innombrable. Sí. La idea de la novela, digamos. No. De hecho, la idea de la novela inicial es mía, porque es una... Sí, porque la novela está basada en varios casos reales, ¿eh? No en uno, sino en varios. Y el primer caso con el que, digamos, el primero cronológicamente que da lugar a la historia, que es una historia de prostitución de menores, es pues una muerte que ocurrió en Palma de Mallorca hace 13 años y sobre la que yo en caliente escribí un relato que está en una recopilación así muy gorda que se llama Donde uno cae, ¿no? El relato se llama Nora y los jubilados. La chica se llamaba Nora y muchos de sus clientes, tenía 16 años y muchos de sus clientes eran jubilados. Sí, bueno, pues digamos que aunque el punto de partida es una historia que a mí me llamó la atención en su momento y luego fuimos mirando más historias y demás, lo que sí planteó ella fue una serie de, básicamente tres cosas, alguna más, pero bueno. Una, la de meter el juicio, es decir, y contar toda la historia en flashback. Otra, la de darle mucho más peso al fiscal. El fiscal es un poco el que consigue vencer la resistencia del juez instructor, que no quiere para algo, tampoco porque sea un vago, ¿no? Es decir, al final, en el caso real, en el que también, uno de los casos reales, donde también hubo decenas de imputados, 3/4 partes acabaron absueltos por falta de pruebas, ¿no? Decían que ellos no sabían la edad que tenían las chicas y ya está, como no lo pruebes, como el delito no es contratar servicios de prostitución, sino hacerlo si son menores, pues quedaron libres, ¿no? Entonces, esa idea de meter al fiscal para que hiciera un poco de coadyuvante de la inspectora también es de Noemí. Y la otra idea que tuvo ella, que es la que a mí me parece que es más revolucionaria, es que la novela empiece y acabe con la voz de la muerta, con la voz de la chica muerta. Entonces, esos son, digamos, sus tres planteamientos que, para mí, pues no habrían estado en mi concepción inicial de una novela policíaca, ¿no? No habría pensado en el juicio, porque por lo que he contado antes, no habría pensado en el fiscal, por lo que acabo de decir, y tampoco habría pensado en la voz de la víctima, porque la víctima está muerta. Es decir, es un esfuerzo casi... Tampoco tiene nada de esotérico la reconstrucción de la voz de la chica, ¿no? En el fondo uno puede pensar que es la propia inspectora que ha tenido acceso a sus diarios, que ha visto su teléfono, que ha visto todas sus comunicaciones, que sabe todos los detalles de lo que le ha pasado, la que reconstruye, pero en primera persona, en voz de la chica, lo que le ha sucedido. Pero en la práctica, ¿cómo? Bueno, pues en la práctica es que cada uno va poniendo un montón de ideas sobre la mesa, como estas,
Igual que yo, por ejemplo, pues en esta novela puedo decir, tampoco nos gusta mucho decir qué ha hecho quién, ¿no? Porque al final los dos firmamos todo y los dos trabajamos sobre todo. Es decir, estas ideas son suyas, pero el personaje del fiscal lo he construido yo, igual que ella. Los monólogos de la chica inicial y final, está su mano y está la mía. En el flashback también al final hemos sido cómplices, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no sé, una idea que yo puse encima de la mesa era que, como el mecanismo implicaba renunciar a la intriga, teníamos que tener otro motor. Y el motor, en el fondo, es un motor simbólico, incluso está en el título de un capítulo, ¿no? Hay un capítulo que se llama Minotauro, que es un poco el final de la investigación. Pues en el fondo la estructura de la novela es la de alguien que, como Teseo, se acerca al exterior de un laberinto y va entrando por ese laberinto, que es el laberinto que ha recorrido la chica y en el que se ha visto completamente perdida. Y el final no es averiguar quién la ha captado, quién la ha prostituido, quién le ha dado la droga. Todo eso aparece en los 2 primeros días, como pasa muchas veces, ¿no? Sino dónde está el Minotauro, ¿no? Dónde está la fuerza oscura primordial que ha causado la destrucción de esa chica, ¿no? Bueno, pues esa idea es mía, vale. Pero al final, una vez que tienes las ideas sobre la mesa, lo que tienes que hacer es trabajar conjuntamente sobre ellas. Y el texto, alguien tiene que escribir cada frase, por lo menos la primera versión. Entonces, lo que hacemos... Fíjate, yo creo que en general trabajas más en todo. Porque, por ejemplo, esta fase que acabo de exponer, ¿no? Decidir lo que va a tener la novela. Cuando lo haces solo, negocias contigo mismo, lo haces rapidísimo. Cuando negocias con otro, pues no siempre hay un consenso inmediato, ¿no? Pero hay una fase en la que sí que es verdad que trabajas menos, que es la redacción base de la novela. Si la novela tiene 320 páginas, pues la mitad de esas 320 páginas la he escrito yo y la otra mitad la ha escrito ella, la primera versión. Que a veces son un capítulo entero. A veces hay capítulos que la mitad es suya y la mitad es mía. A veces, pues lo que alguien asume es, no sé, por ejemplo, siempre aparece cualquier tema forense. Por ejemplo, conversación del juez y el fiscal, me suele decir, esto hazlo tú que sabes más y que te vas a ir más rápido, ¿no? Pero incluso lo que hace el otro, tú también lo tienes que asumir, ¿eh? Y entonces, cuando escribes la primera redacción, lo primero que haces es pasarlo al otro y te vuelve con comentarios de todo tipo. No veo este giro, aquí me parece demasiado brusco el personaje, aquí me parece no sé qué, me parece que esto tiene un lenguaje que no corresponde con tal, o simplemente a mí no me gusta este adjetivo, ¿eh? Por ejemplo, tenemos este problema, ¿eh? A ella le gustan adjetivos que a mí no me gustan y viceversa. Entonces esos adjetivos están proscritos. Lo que siempre es una ganancia, porque en toda prosa, cuando quitas adjetivos, la prosa suele levantarse, ¿no? Entonces, el final es ese. El final es, con el texto, frase a frase, consensuarla y que nadie, ninguno de los dos, sienta que hay algo que no le representa. Entonces, ante la duda, fuera. No sé si lo he escrito. Ahí detrás. Yo quería hacer 2 preguntas. Primera, ¿qué opinas de Monipodio? Esa especie de capo casero de la novela cervantina. Sí. Y segundo, ¿qué diferencia hay entre una novela policíaca y una novela de espías, como por ejemplo Cuba? Bueno, preparando esto, estuve a punto de poner un pasaje también de Monipodio, claro, pero dije, ya hay bastante con estos 2 novelas ejemplares, 2 pasajes del Quijote, no nos pasemos, ¿no? Tampoco todo está bien en la dosis justa. No, es otro ejemplo de cómo, en el caso de... Hay una frase de Cervantes muy conocida que está en el Quijote, ¿no? Que es... quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿no? Yo creo que la gran ventaja de Cervantes es que es un buen lector, que ha asimilado, pues, la herencia de los clásicos, ¿no? de los clásicos latinos fundamentalmente y también griegos, y que al mismo tiempo ha tenido una vida azarosa,
una vida asendereada, ¿no? Como diría el narrador del Quijote, ¿no? Y parte de ese sendero y de esa vivencia azarosa pues se produce en Sevilla y se produce en el ambiente que retrata en Rinconete y Cortadillo, ¿no? Claramente está hablando de algo que ha conocido y además lo ha conocido como preso. Yo he entrado varias veces en una cárcel, pero he entrado y salido al cabo de 6 horas, como mucho, ¿no? Cervantes vivió allí, es decir, confraternizó con esa gente. Seguramente pues, compartió la comida, el agua, el sitio, ¿no? Eso lleva a Cervantes a una comprensión que además está teñida de algo para mí muy valioso en narrativa, que es compasión. Compasión no significa mirar a alguien desde arriba y apiadarse de su sufrimiento. Compasión significa ponerte en el mismo plano que quien está padeciendo un dolor y sentirlo como tuyo, ¿no? Y eso se nota en esa comprensión que también hay respecto de los personajes, ¿no? Incluso de los pícaros, incluso de los más truhanes, ¿no? Que en el fondo son seres humanos también, con sus flaquezas, con sus debilidades, oye, con sus rasgos de nobleza y con sus rasgos y hasta con su código de honor, que lo tienen. También los malhechores acaban teniendo su código de honor, ¿no? El pasaje de los galeotes está muy bien contado, ¿no? Con el canario, ¿no? Que dice que ha cometido el error de cantar, es lo último que uno debe hacer, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Me parece que en esa novela valdría también como ejemplo y sobre todo a mí lo que me interesa es que aunque don Cervantes y Don Quijote tienen una visión moral, porque al final creo que las historias humanas siempre tienen una textura moral, esa visión moral no se convierte en justiciera, moralizante o nunca llega a ser superioridad moral, ¿no? Que es, como decías tú antes, Mari Carmen, donde está el peligro, ¿no? Donde empieza a patinar el narrador y se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en propagandista o en doctrinario o en pedagogo, ¿no? Que, bueno, que no es esa su función, me parece a mí. En cuanto a la diferencia entre la novela policíaca y la novela de espías, yo no sé si Púa es exactamente una novela de espías, es una novela de agentes encubiertos, ¿no? De infiltrados, en el fondo, de quienes se pasan la vida aparentando ser lo que no son, ¿no? Que quizás un grado más que el espía, ¿no? El espía puede ser o no agente encubierto, puede ser o no un infiltrado, ¿no? O no siempre, a lo mejor, esa es su función. Pero en el caso de esa novela, yo creo que para mí el elemento fundamental, sobre todo diferente respecto de las novelas de Bevilacqua, es que Bevilacqua siempre va con su verdad por delante. Siempre, cuando llega a un sitio, dice quién es. Alguna vez se mete en una discoteca o se va a una playa y no dice quién es. Pero en general, él dice quién es, ¿no? Él dice quién es y él actúa a la luz. Y además, todo lo que él hace tiene que poder ser expuesto a la luz pública, porque todas las actuaciones de una instrucción penal acaban ventilándose en el acto del juicio, que es un acto público, esencialmente, la vista oral, ¿no? Al final, todo lo que él hace es para ser expuesto y tiene que poder ser expuesto, ¿no? Y además, por no haberlo hecho en el pasado, en el presente tiene un especial celo en que todo lo que hacen, todas las pruebas que obtienen, puedan exponerse públicamente, ¿no? El caso del protagonista de Puesto, lo contrario, es alguien que actúa en la sombra, que aparenta lo que no es, que se salta las leyes, que se salta incluso su propia visión moral, porque alguien le ha convencido o porque en un momento él ha aceptado personalmente, porque al final los seres humanos yo creo en el libre albedrío y creo en la voluntad, ¿no? Es verdad que a veces las circunstancias te pueden presionar mucho, pero creo que el ser humano siempre tiene un reducto de libre albedrío, ¿no? Incluso en las circunstancias más extremas, ¿no? Y no hay más que leer la literatura de los campos de exterminio, por ejemplo, para darse cuenta, ¿no? O la literatura sobre las guerras civiles, que son momentos terribles en los que las personas se ven presionadísimas, ¿no? Y hay personas que dan determinados pasos y otras que no los dan, asumiendo a veces un coste muy alto, ¿no? Bueno, pues como yo creo en el libre albedrío, no diría tanto que lo que él hace contra sus principios morales es fruto de la manipulación, aunque indudablemente
lo manipulan, sino que para mí lo importante de ese personaje es que cuando él se salta sus propios valores, acaba aceptando que lo hace porque hay algo en él que le predispone a hacerlo, ¿no? En el fondo es una historia de responsabilización sobre el mal que uno ha aceptado causar. Esa es para mí la gran diferencia, ¿no? Digamos que Bevilacqua tiene la ventaja de que él trabaja todo el día para causar un bien. Él en su objetivo no está causarle mal a nadie, ¿no? De hecho, él cree que puede hacer su trabajo sin causar mal a nadie, sin abusar de nadie, sin manipular a nadie, sin engañar a nadie, sin maltratar a nadie, sin torturar a nadie, ¿no? Él cree que se puede hacer así y de hecho intenta hacerlo así. A veces no llega hasta el final, precisamente porque no acepta tratar mal a nadie, ¿no? Sin embargo, el objetivo de Púa es hacer el máximo daño posible, como sea, al enemigo. Ese es un enfoque completamente distinto. En relación con esta distinción, yo quería preguntarte, porque nos ha quedado claro por el contenido, por las características del personaje, pero antes has hablado que te gusta llamar a la novela negra ficción criminal por el tema de desnormativizarla y no me sale ahora, quitarle ideología, eso. O desjerarquizarla incluso. Y entonces yo me pregunto, desde el punto de vista más procedimental, a la hora de sentarte a escribir tu novela, tú dices, esta va a ser ficción criminal, esta va a ser de espías, o al final te sale de alguna manera o de otra. No, yo en general, por ejemplo, cuando hago novelas de Bevilacqua o de Manuela Mauri, creo que estoy haciendo ficción criminal, donde el crimen es el hecho central y donde además hay un determinado enfoque, que es el enfoque de quienes persiguen el crimen. La palabra perseguir, de quienes procuran que el crimen no quede ni sin esclarecer, ni... tampoco soy muy partidario de pensar que la pena supone una resolución exitosa del hecho criminal, ¿no? La pena no es una resolución del hecho criminal. El hecho criminal es irresoluble, ¿eh? Cuando un puñado de desaprensivos manipula a una chica de 16 años y la chica acaba muerta, el mal es irresoluble. No hay reparación. No hay ningún tipo de... Es decir, y meter a los que sea de esos 50 y tantos entre rejas unos años no resuelve absolutamente nada, ¿no? A mí lo que me gusta pensar es que el trabajo del investigador es, por un lado, establecer la verdad y atribuir una responsabilidad. Es decir, que finalmente no queden los hechos sin que alguien aparezca como responsable de ellos, sin que alguien tenga que asumir frente a la sociedad esa responsabilidad. Es decir, que el hecho criminal no sea gratuito. Para mí eso es lo que rige las historias tanto de Bevilacqua como de Manuela, ¿no? Y esa pulsión, además, que los dos sienten, o esa misión que los dos aceptan, me parece una misión socialmente valiosa, que es algo que también quiero contar. Es decir, las sociedades son mejores cuando en ellas existen mecanismos y profesionales, individuos, hombres y mujeres, que aceptan que su misión es que los hechos criminales no sean gratuitos y no queden en la penumbra. ¿Por qué? Pues porque esa averiguación de la verdad es un freno, es un límite a la veleidad criminal que existe. Bueno, en broma podríamos decir que quién en esta sala no ha deseado alguna vez matar a alguien, ¿no? Vale, creo que en esta sala estamos todos libres, a menos que la policía sea muy mala y demás. Ninguno hemos convertido esa pulsión en acto, ¿no? Una de las razones por las que las personas razonables que estamos aquí no nos hemos convertido en homicidas, pero muchísimas de las personas irrazonables que hay fuera tampoco lo han hecho, es porque las probabilidades de, si lo hacen, pasarse 20 años en prisión en España son altísimas. Altas no, altísimas. Altísimas. Más de una vez a mí me ha tocado hacer reportajes sobre hechos criminales reales, algunos bastante conocidos, no sé, pienso en Diana Quer o en el concejal de Llanes, por ejemplo, entre los dos últimos, ¿no? Es curioso cómo en ambos casos hay mentes criminales más o menos
competentes, voy a utilizar esta palabra, que es una palabra neutra, ¿no? Que toman sus precauciones. Bueno, por ejemplo, el asesino de Diana Kerr, cuando salía a hacer fechorías, se llevaba el teléfono móvil de su mujer, nunca llevaba el suyo, pero se llevaba el teléfono móvil de su mujer. Cuando hubo que rastrear antenas y apareció el teléfono móvil, sí, de entrada, pues miraos, fulanita de tal. Bueno, pues no será normalmente quien haya secuestrado a una chica para violarla, pero oye, vamos a mirar con quién se relaciona fulanita de tal, por si acaso, ¿no? Y enseguida apareció que su marido tenía antecedentes. Es decir, que quiero decir, analizas incluso estos criminales más o menos elaborados. En el caso del concejal de Llanes, una de las piezas clave fue un teléfono móvil también, pero en este caso de estos chungos, es decir, que lo contrata yendo a la tienda un inmigrante ilegal al que le han pagado 50 euros por hacerlo, que era el teléfono móvil que utilizaba para hacer fechorías de los dos sicarios, el que era más o menos el jefe, pero este hombre cometió un error, que es que tenía una hija pequeña y los teléfonos que dio en la guardería para caso de emergencia, pues estaba el que utilizaba realmente. Y así salió su teléfono, ¿no? Bueno, tanto el asesino de Diana Kerr como los asesinos del concejal de Llanes, Ardines se llamaba, están en prisión, cumpliendo penas de más de 20 años en ambos casos, ¿no? Y así el 90 y tantos % de los que cometen homicidios en España. Bueno, eso hace que matar a una persona en España no sea una banalidad. Eso hace que esta sociedad sea más digna. Otro caso, el que nos inspiró a nosotros la primera novela de Manuela, que fue el asesinato de una prostituta de origen subsahariano, inmigrante ilegal, sin papeles, sin residencia, sin familia, sin arraigo, sin nada, ¿no? Cuyo asesino, por cierto, era un español que sí tenía todo eso, papeles, arraigo, patrimonio y de todo. Bueno, pues ese caso de esa mujer, que además apareció descuartizada en contenedores de basura, costó mucho identificarla y demás, pues al final ese hombre tuvo que cumplir 20 años de prisión porque le pillaron y porque le pusieron delante de lo que había hecho, ¿no? Una sociedad que hace eso, incluso con alguien que en otras sociedades no es nadie, es una sociedad más digna, es una sociedad en la que merece más la pena vivir, ¿no? Y eso es lo que yo intento también contar a través de las novelas, tanto de Vilacua como de Manuela. Púa es una cosa muy diferente. Púa es una indagación en la parte oscura que tienen todas las sociedades, ¿no? Alguien me ha preguntado alguna vez si es una novela sobre el GAL. Si hubiera querido escribir una novela sobre el GAL, lo habría hecho, ¿no? Porque además las historias las conozco, ¿no? Nunca puedes estar seguro de todos los detalles, pero las conozco. No, es una novela sobre la guerra sucia, es una novela sobre los atajos desde el Estado, no es una novela sobre todo lo contrario, sobre qué ocurre cuando el Estado pierde la dignidad y se comporta como los delincuentes, ¿no? Qué es lo que ocurre tanto en el tejido social como en la propia textura moral del Estado, como, lo que también es importante, en los individuos, que al final son los peones de esos atajos, ¿no? Ahí la intención es completamente diferente. Muy bien. Hola, a ver. ¿No está encendido? No. Dale tienes que darle ese pulsar seguido al on y se enciende la luz verde. Bueno, si no grito. Vale. Se oye. Estupendo. En primera instancia, la pregunta es para Mari Carmen de Bernardo, pero supongo que habrá algo que decir al respecto. Sí, por favor. Por parte de Luis Silva. Llevo, pues desde ayer, incluso pensando en todo esto que ha salido de cómo se refleja la sociedad, de la historia que se inmiscuye dentro de las novelas, de la intrahistoria, todo esto. Bueno, aquí lamentablemente Rosa ha tenido que irse y no está, pero bueno, ya me va a tocar a ti defender el asunto. Una escritora muy famosa decía que hemos heredado, o sea, que nosotros tenemos una forma heredada de escribir de los hombres porque las mujeres las cosas que tenían que contar no interesaban porque pasaban dentro de la casa. Y pues yo estoy repitiendo, de aquí habrá leído un cuarto propio, o sea que creo que no estoy descubriendo nada para nadie, ¿no? Pero bueno, y hablaba de esto, de la historia que las mujeres cuentan cuando la cuentan, y es una historia pues muy impregnada del cuidado de los niños, muy impregnada de la educación, muy impregnada de la gastronomía, muy impregnada
de lo que pasa dentro de una casa, todos temas que curiosamente han salido por parte de los escritores hombres que utilizan esto para las intrahistorias. Y sin embargo yo me pregunto, ¿hay una diferencia cuando una mujer utiliza esta... O sea, ¿se puede detectar realmente una diferencia entre historia que introduce una mujer? En estas novelas, digamos, de los escritores que tenemos aquí, no estoy poniéndome filosófica y profunda en si alguna vez en la historia universal esto se puede hacer, pero en estos escritores que hemos tenido aquí, que hemos tenido la fortuna de escuchar, ¿hay una diferencia entre la intrahistoria que introduce Rosa y lo que introduce Lorenzo Silva o Eduardo Madura? No me atrevería a decirte simple y llanamente sí, pero sí que hay un matiz y la respuesta me la da Noemí, tu mujer. Por lo que él acaba de decir ahora mismo del caso de por Noemí he metido al fiscal, por Noemí he metido a tal. Entonces, ya que tendría algo que añadir sí, yo creo que, a ver, todos somos personas de nuestra madre y de nuestro padre y de nuestras circunstancias y tenemos una sensibilidad en la que percibimos el mundo que está condicionada por las circunstancias que hemos vivido y por los acontecimientos históricos que nos ha caído encima. Entonces, yo sí que creo que puede haber una ligereza, una sutileza. Si me haces una cata de libros, no sé si la voy a acertar, pero sabiendo los nombres, cuando dices, sí que creo porque... Escribimos porque somos hijos de una historia y eso se refleja en lo que escribimos. Y no es lo mismo un hombre blanco que una mujer blanca o un hombre negro que una mujer negra. Y eso se va a reflejar en la literatura de una manera o de otra. Entonces eso sí que lo afirmo abiertamente. Insisto, en la cata no sé si sería capaz de distinguirlo, en la cata ciegas, pero desde este punto de vista sí. No sé, fíjate, yo creo que puedo dar razones a favor y en contra de esa interpretación. Con la que coincido en términos bastante generales, ¿no? Pero creo que, como todo, está sometido a muchas casuísticas, ¿no? Sí. Tanto de autores como de autoras, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, diríase que la guerra es una cosa muy masculina. Estoy pensando a bote pronto. La guerra es una cosa muy masculina, ¿no? Y el análisis de la guerra y de la guerra como reclamo en las sociedades y como dinámica histórica y como experiencia, incluso es algo muy, muy masculino, ¿no? Bueno, yo creo que la persona que en este momento tiene un análisis publicado más certero sobre el papel de la guerra en la historia general de la humanidad y en la historia de la humanidad contemporánea es una mujer que se llama Margaret Macmillan. Tiene un libro sobre la guerra que es verdaderamente la referencia para entenderlo incluso con las distintas experiencias que hay ahí, ¿no? Y al revés, tendemos a pensar que todos estos asuntos son asuntos, los asuntos domésticos, los asuntos del cuidado, son asuntos femeninos, ¿no? Y podemos encontrar autores en los que hay una aproximación a lo femenino que en absoluto es superficial, ¿no? Yo creo que tanto en el caso de esos autores como en el caso, por ejemplo, de Margaret Macmillan respecto del fenómeno bélico, que es un fenómeno esencialmente masculino, que a ella además no la ha afectado porque ha nacido en un país, Canadá, donde las mujeres no tienen que ir al servicio militar, ¿no? Depende de la curiosidad del autor. Sí. Es decir, si el autor o la autora tienen una capacidad de abrirse a realidades distintas de la suya más cercana, existe la posibilidad de que puedan ser análogos, ¿no? de que pueda haber una mirada certera de la mujer sobre asuntos presuntamente masculinos y viceversa. Y a veces es curioso, yo trabajo con una mujer desde hace bastantes años y además en las novelas hay elementos que los dos sabemos de dónde vienen, ¿no? Y es muy curioso que, por ejemplo, hay en ese trabajo, y estoy pensando en cosas concretas, argumentos para las dos posturas, ¿no? Sí. A favor y en contra. Por ejemplo, algo que a mí nunca se me habría ocurrido, o nunca se me habría ocurrido así, y al final el así es lo que marca la diferencia, ¿no? Es que en la historia de esta inspectora de policía tuvieran tanta presencia los avatares del cuerpo femenino. Yo me puedo imaginar el cuerpo femenino.
pero a mí no me pueden doler los ovarios, por decirlo de una manera bastante gráfica y un poco burda, ¿no? Cuando en una de las novelas, por ejemplo, Noemí me propone que la inspectora tenga un problema ginecológico, además en mitad de una pandemia, con lo que eso complica la atención sanitaria, pues de repente veo que ahí hay algo que a mí sí que no se me habría ocurrido nunca. Es decir, cuando vamos a una profundidad, y yo me considero bastante curioso, intento ponerme siempre todo lo que puedo en el lugar de quien no es como yo, ¿no? Pero yo no habría llegado a ese detalle, yo no habría llegado a que en mitad de una investigación en la que te acaban de llamar, en la que hay 2 cadáveres, en la que además todo está cerrado, en la que lo que te pasa es que vas a ponerle gasolina al coche, vas al baño y descubres que tienes una hemorragia. Eso a mí, ni en 400 vidas, ni con toda mi curiosidad, se me habría ocurrido nunca. Y eso es una baza que va construyendo la tensión de esa novela, porque la inspectora durante toda la investigación es una mujer enferma, que además tiene un problema muy concreto que tiene que ver con lo que tiene que ver, y que tiene que ver con el hecho de que es una mujer, y que permea toda la investigación, ¿no? Eso a mí no se me habría ocurrido nunca. Pero, por ejemplo, en la última novela hay un capítulo que se llama Lágrimas, ¿no? Y alguien ha dicho, bueno, que es un pasaje un poco lacrimógeno y tal, y que se nota ahí la mano de una mujer y todas estas cosas, ¿no? Porque la protagonista, que es una inspectora de policía con bastante carácter, ¿no? Pues por 2 razones, que son 2 buenas razones, llora al principio y al final del capítulo, ¿no? Ese capítulo lo escribí yo. Ese capítulo lo escribí yo de principio a fin. O sea, y además, cuando se lo propuse a Noemí, me dijo, ¿tú crees? Y digo, yo creo que sí. Es decir, yo creo que sí. Creo que, vamos a ver, si a mí me pasara lo que le pasa a esta mujer al principio y al principio es una cosa personal y al final es una cosa con su hijo, yo, en fin, lloro con dificultad, pero tendría la tentación de llorar. Y a lo mejor, si no aguantara bien, lloraría. ¿Por qué no va a llorar esta mujer? ¿Por qué no va a llorar esta mujer? Simplemente porque es mujer, que no queremos dar la imagen de que la mujer es sentimental. Sí. Lo lógico es que esta persona en esto y en esto llore. Y lo voy a hacer yo. Y me voy a atrever a hacerlo yo porque considero que en este momento es importante para caracterizar al personaje que llore, que tenga una fisura, una flaqueza, si se quiere, sentimental, ¿no? Porque a veces las emociones tienen que aflorar, ¿no? La verdad es que conforme hablabas me has recordado un libro que he leído recientemente y que yo creo que en la cata a ciegas fallaría, porque tiene una precisión sobre la psicología de la mujer o sobre el reflejo de la mujer, me refiero, buenísimo, que podría decir, es un hombre el que la escribe y dice, sería capaz de verlo. Refleja la intrahistoria para mí como si estuviera escrita por una mujer, por cómo piensan las mujeres de ese libro, por cómo viven, por cómo hablan. Y el escritor es un hombre y está ahí de pie. Carlos Fortea, tumba abierta. Y entonces sí que es verdad, es posible. Pero siempre hay a veces ciertas sensibilidades que por ser quienes somos. Sí. No, y a veces, mira, yo por ejemplo, en una novela que se llama Recordarán tu nombre, que es sobre la guerra civil, la guerra de África y el franquismo, ¿no? Con ese libro yo tuve una conexión que tenía una parte personal y que tenía que ver con mi propia historia personal y la historia de mis familias, de mi familia materna y de mi familia paterna, ¿no? Que, bueno, pues se vieron envueltas, como todas las familias, se vieron sacudidas, más bien, por el vendaval de la historia, ¿no? Y de manera bastante recia, ¿no? Tanto la historia de mi familia paterna como la historia de mi familia materna a mí me han llegado a través de las mujeres de mis respectivas familias. La narradora, yo a mi abuelo paterno lo conocí muy poco, su historia, que es una historia, a mí me llegó sobre todo a través de mi abuela, con quien yo hablé muchísimas horas. Es decir, la visión de lo que pasó en mi familia a mí me venía a través de mi abuela, y mi abuela veía un montón de cosas, porque era una persona muy inteligente y muy observadora. Y entonces lo que a mí me interesa de esa historia, mi abuelo estuvo en la guerra de África, en la guerra civil, o sea, aventuras tiene como Kipling, pero la mirada de mi abuela sobre eso es lo que a mí realmente me interesaba. Y el que lea ese libro verá que en el fondo la mujer de esa familia es la conciencia de la historia familiar. Y en el caso de mi otra familia, mi abuela lamentablemente murió antes de yo conocerla, conocí bastante a mi abuelo materno con el que hablé, pero al final buena parte de lo que pasó es a través de mi madre y a través de mi tía. Y entonces,
Cuando yo cuento, por ejemplo, cómo la policía política franquista entraba cada 2 por 3 en casa de mis abuelos, porque mi tío abuelo era dirigente del PC en el interior y estaba en la clandestinidad en Madrid, lo que yo tengo es el relato de esas niñas que veían entrar a esos hombres y echarlo y ponerlo todo patas arriba. Conozco perfectamente el conflicto político que había detrás, conozco la trayectoria de mi tío abuelo, que hasta sale en algún libro, ¿no? Pues finalmente lo capturaron, lo condenaron a muerte y luego le conmutaron la pena, ¿no? Pero esa visión está ahí, porque la memoria que yo estoy manejando es una memoria custodiada por mujeres. Y yo he escuchado muchas horas a esas mujeres. Y cuando las he escuchado me ha interesado más lo que aportaban esas mujeres que los relatos políticos sobre la dictadura o los relatos militares sobre la guerra de África y la guerra civil. Y soy un hombre. Creo. Agradezco mucho que os hayáis puesto mucho más filosóficos de lo que yo estaba pensando. Lo agradezco mucho. Yo en realidad, bueno, y ya lo voy a hacer por pura curiosidad, yo estaba pensando en una conversación que salió ayer a raíz de lo que se habló, pero no en público, y que hablábamos de... o sea, es una cosa que sucede precisamente en la novela de Ana Martí, y es que las mujeres cocinan una tortilla de patatas cuando cocinan y los hombres se ponen como más que montar a hacerse unas cosas allí pantagruecas y dices, la intrahistoria está, pero no es la misma, tú te haces una tortilla de patata en tu casa, ¿no? Entonces iba más por esa cuestión más superficial. Agradezco mucho. Me habéis dejado fatal, eso sí. No. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Mi pregunta está un poco más enfocada hacia el futuro de la novela negra y quería preguntaros sobre si quieres se lo puedes poner, no sé si funciona. En el on habría que apretar hasta que se encienda el verde. Sobre la necesidad o no necesidad de la inclusión del estudio de la novela negra y policíaca en la literatura de los estudios secundarios y de bachillerato, porque yo realmente pues, nunca lo vi hasta que llegué a la universidad, y si se incluyera, ¿de qué manera se podría incluir? Es decir, un estudio de sus orígenes, su historia, o desde un enfoque más contemporáneo. O sea, ¿de qué manera podría favorecer pues, a las mentalidades actuales y por qué se debería hacer o por qué no se debería hacer o por qué no se ha hecho hasta ahora? Déjame un segundito. Esta tarde la mesa redonda es sobre hacia dónde va la novela negra y los futuros, pero sí que voy a permitir que Lorenzo diga lo que tenga que decir a tu pregunta. No, pensé que ibas a responder tú. Solo esto. Seguramente María Carmen tiene más... Hay un detalle que iba a mencionar, sobre el que ella sabe más, ¿no? Yo creo que la posición subalterna que ocupa la novela policíaca, la novela negra, la ficción criminal, como lo queramos llamar, en los planes de estudios de literatura, tiene que ver con su posición subalterna en la academia, a la que María Carmen pertenece y yo no. Es decir, la universidad todavía funciona con mucho retraso, ¿no? Y siempre con mucha resistencia a aceptar algo como canónico, como buena parte de los autores más o menos leídos, ¿no?, de ficción criminal, seguimos vivos, intentamos seguir vivos algunos años más, y como los que ya han muerto son demasiado recientes, ¿no?, pues sí, hay algún, no es que no haya, incluso hay un par de tesis doctorales sobre mi propia obra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conozco una doctoranda que está haciendo una tesis solo sobre mi obra, y le costó encontrar un director de tesis y le costó convencer a alguien de que eso podía ser objeto de un estudio de teoría literaria, ¿no? Entonces, claro, al final la programación de secundaria es un poco reflejo de lo que hay en las facultades de literatura o de filología, y bueno, pues todavía no ha entrado ahí, o no ha entrado lo suficiente. Yo creo que hay bastantes síntomas de que esas puertas se están abriendo, de que esas puertas se están abriendo y de que probablemente eso cambiará. En honor a la verdad hay que decir que en el programa de Lengua y Literatura Española de segundo de bachillerato, en el último tema, uno de los apartados es
la novela negra española. Lo sé porque 3 hijos míos han hecho ya el bachillerato y les han puesto a 2 de ellos una novela mía para leer como parte del programa. Momento en el que experimentas un pánico absoluto respecto a lo que opinen sus compañeros de la novela y demás. Pero bueno, yo fui al colegio de mi hijo y un compañero suyo, que había leído la primera novela de la serie de Bevilacqua, me trajo 4 más para que le firmara. Así que dije, bueno, por lo menos no he perjudicado a mi hijo escribiendo literatura, por lo menos con este amigo, ¿no? Pero es verdad que la presencia es muy limitada y es un apartado en el que salen, pues me parece que Eduardo Mendoza, Vázquez Montalbán y no sé si Juan Madrid y yo. O sea, salen 4 nombres y ya está. Es el típico apartadito de aprenderte 4 nombres y ya está, ¿no? Yo creo que sería interesante plantear una presencia un poco mayor de la ficción criminal o de las historias sobre el crimen en los programas de literatura, porque, bueno, el crimen es una buena manera de acercarse a las sociedades y de acercarse a la evolución histórica de las sociedades, ¿no? Así como dice Pardo Bazán, cada sociedad tiene los crímenes que se merece, ¿no? Eso quiere decir que en el fondo cada sociedad puede ser retratada por los crímenes que se producen en ella, ¿no? Y aunque es verdad que no ha habido una eclosión editorial de la novela negra en España hasta finales de los 70, 80 y sobre todo a partir del siglo XXI, que es cuando se ha producido realmente la gran explosión, como he intentado mostrar en algunos ejemplos y podrían ponerse bastantes más, el hecho criminal está en la narrativa desde siempre, ¿no? Y creo que no estaría mal seguir ese hilo rojo, ¿no? Que va desde los galeotes hasta Rosa Rivas, porque ese hilo rojo creo que es interesante para entender no solo la literatura española, sino también la sociedad española, ¿no? Y yo creo que al final la literatura también es una forma de iluminar la condición humana y de iluminar las sociedades humanas. Para mí la novela negra refleja mucho la historia, la intrahistoria de una sociedad. Y yo, por ejemplo, gracias a las novelas de Raymond Chandler, veo cómo es el Estados Unidos de su época. Yo no he vivido en Estados Unidos de su época, yo lo he estudiado, pero yo prefiero ver esos detalles que se esconden detrás de cada rinconcito, como digo yo, de la palabra. Volviendo a la pregunta de los planes de estudio, yo no controlo tanto los de secundaria, bueno, y no sé decirte si los universitarios, porque cada universidad también es un mundo. Pero es verdad lo que ha dicho Lorenzo de la segunda posición de la novela negra, pero estar aquí ya hoy, aunque es un curso promovido desde la universidad, con carácter divulgativo, pero yo creo que es un paso. Y lo que esté en nuestra mano, vamos a seguir. Entonces, pero bueno, podemos seguir luego discutiendo con más futuros e inquietudes que tengáis. Pues sí. En los universitarios se podría poner una optativa de literatura de novela negra, se podría poner una optativa de traducción de literatura de novela negra. O sea, hay un montón de opciones. Otra cosa es que nos dejen, pero... No, y además también da un juego transversal, es decir, a través de un determinado título bien escogido, pues puedes hablar no solo de literatura, sino de historia, de, qué sé yo, de movimientos sociales, de problemas sociales. Bien, en la novela negra aparece la inmigración, aparece, bueno, pues un montón de cuestiones que tienen una lectura más transversal, ¿no? Yo a veces cuando voy a institutos, pues a lo mejor he ido a aulas donde el profesor que llevaba la voz cantante no era de literatura, era de ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Se me ha utilizado una novela negra como recurso, ¿no? Porque además engancha más. Y yo creo que los más jovencitos se dan, o no tan jovencitos, se enganchan y de repente saben un montón de cosas, dicen, ¡ay! Pero es que así no me lo cuenta el profesor de historia, porque se aburren con el rollo y sin embargo con la novela se enganchan y descubren otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, consiguiéndolo. También gracias a vosotros que las escribís, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces podemos dejarlo y nos vemos a las 4 con la mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias.